Primero, buenas noches para todos y para todas. Son ustedes muy amables por estar acá presentes. Son ustedes muy amables por compartir esta. No hay necesidad de poner tanto volumen, hay que decir que allá al retorno. Son ustedes muy amables por compartir en esta noche lluviosa de octubre un evento de tan importancia. Lo segundo, un saludo muy especial a los amigos que acá se encuentran presentes con nosotros, a quienes representan la presidencia de la unidad sindical del Cali, expresarle a Roosevelt y a través de Roosevelt a todos los amigos de la UCE, muchas gracias por estar acá presente con nosotros. Pero además, expresarle a Ricardo y a través de Ricardo un saludo afectuoso para todos los amigos acá presentes de Sintercar. Saludar a Mario, muchas gracias por estar acá en representación de las asociaciones de jubilados que pertenecen al Cali. Saludar a Wilson, Wilma y a través de Wilma a todos los amigos y amigas que están acá. También un saludo muy especial a los miembros de la organización sindical, a los asesores y a todo el público en general que está con nosotros. Cuando yo era niño, estuve muchas veces en este cine. Venía con mi hermano Diego. Es más, podría acordarme la última película que vimos acá, fue una película de la gente 007. Y podría recordarme que este era uno de esos cines de importancia para la ciudad. La ciudad para la época no tenía los cines en centros comerciales que hoy son lo que se le rodean a los muchachos. Para la época, los cines que existían eran los cines del parque. Sobre la avenida Sexta estaba que es el Calima, unos pasos más adelante estaba el Bolívar, estaba también los cinemas hacia el centro, estaba el Cine Aristi, allá donde quedaba el Hotel Aristi, el Cine México, y había muchos cines. Pero las sociedades van cambiando. Y de alguna manera comenzaron a pensar que las grandes salas deberían de cambiarse por pequeños formatos, de cines más pequeños, pero con películas más diversas. Y de otra manera comenzaron a integrar servicios, comenzaron a entender que no solamente se tenía que tener un cine, sino que el cine debiese ser centro comercial, zona de parqueo, zona de comidas, espacios lúdicos, y por eso entonces los formatos cambiaron. Y por eso los cines de barrio se fueron acabando, y por eso los cines de barrio se fueron convirtiendo en iglesias. Y muchos de los cines de barrio hoy son iglesias. No me molesta que sean iglesias, son procesos que van cambiando en la medida que va cambiando la historia. Que durante mucho tiempo estuvo cerrado y que durante mucho tiempo estuvo como una iglesia, un inversionista dijo, ¿por qué no tratar de recuperar este cine y hacerlo como un espacio cultural, de teatro y también de cine? Y le hace una transformación, lo remodela, aquí se presentan propuestas de teatro, acá se presentan humoristas, acá se presentan convenciones y acá se presentan actividades tan importantes como esta. La vida va evolucionando. Es decir, los formatos y los pasos por la vida no son estáticos, van evolucionando. La avenida Sexta para la época era el espacio más chic de la ciudad de Cali. Era el sitio donde venían las mujeres más bellas, era donde se adelantaba la mejor de las actividades nocturnas, era, digamos, que mucho cachete venir a la avenida Sexta, porque la avenida Sexta representaba lo mejor de la calenidad de la época. Pero la avenida Sexta fue perdiendo prestigio, el espacio y las discotecas existentes ya no son tan importantes y de alguna manera vino un deterioro. Y urbanísticamente y en términos de servicios vino un retroceso
y por la necesidad de adelantar siempre renovación de los proyectos. Si los proyectos humanos, si los proyectos empresariales, si los proyectos de servicio no se dan la tarea de renovarse y de relanzarse de manera sistemática, los proyectos pueden ser agotados en una especie de curva donde un proyecto nace, un proyecto madura, un proyecto tiene su punto más exitoso para que un proyecto se deteriore, para que un proyecto fallezca. Eso suele ocurrir. Pero esa curva no es una curva permanente que se mantenga durante toda la historia. Esa es una curva que se puede cambiar y se puede transformar en la medida que el ser humano sea consciente que todo proyecto debe ser relanzado, que todo propósito tiene que ser nuevamente interpretado. Y tiene éxito en la medida en que ese propósito de relanzamiento y ese propósito de reinterpretación de un proyecto es de hombres y mujeres adelantar. Por eso nosotros necesitamos relanzar y reinterpretar determinados procesos en la ciudad de Cali. Y nos corresponde relanzar y reinterpretar nuestra ciudad. Porque si nosotros no relanzamos y reinterpretamos nuestra ciudad, nos va a pasar lo que le ha pasado a la Avenida Sexta, lo que le ha pasado a los cines que se tenían en la Avenida Sexta, lo que le ha pasado al centro de la ciudad de Cali y lo que ha pasado en muchos sitios que comienzan a perder vigencia y a comenzar a tener deterioro y marchitamiento. Ospina, una ciudad no se acaba. Mentira, la ciudad sí se acaba. Lo que pasa es que una ciudad no se acaba de manera súbita, sino que se acaba de manera progresiva, lenta, poco a poco y con el tiempo. En el siglo XIX, Popayán era más importante que Cali. Popayán era la capital de la provincia del Cauca y era mucho más importante que Cali por mucho. Tan importante era Popayán que Popayán ponía presidentes de Colombia. En principios del siglo XX, Palmira y Buga eran más importantes que Cali. Pero el liderazgo ejercido desde la ciudad de Cali, desde los años 20, desde los años 1910 que se crea el departamento y se crea a Cali como su capital, y los procesos de industrialización que se adelantaron durante todo el siglo XX, potencializaron sustancialmente nuestra ciudad y la hicieron líder nacional. Y eso todo se debe fundamentalmente a esa empresa, Enca. Es decir, no hubiese sido posible dicha potencialización y desarrollo, no hubiese sido factible dicha consolidación de la compañía y de la ciudad si no hubiese existido un matrimonio indisoluble en Cali y Cali. Pero en el siglo XXI no estamos igual. En el siglo XXI nuestra ciudad viene perdiendo puntos en cuanto a la competitividad nacional. En el siglo XXI, que es el siglo en el que nosotros nos encontramos, Cali comienza a ser superada por otras ciudades. Comienza a ser superada por Barranquilla, a ser superada por Medellín, a ser superada por Bucaramanga, a ser superada por Bogotá, y comenzamos nosotros a perder la capacidad de generar empleos, a perder la capacidad de asumir liderazgo empresarial, comercial, tecnológico, de servicios, académico, entre otras muchas tareas que tiene una ciudad. Lo que nos hace pensar que necesitamos relanzar la ciudad. Y nos hace pensar que tenemos que relanzar la ciudad, y mirando el espejo de la historia, ese relanzamiento solamente será posible y tendrá éxito si hacemos el relanzamiento con el relanzamiento de nuestra empresa. Si en Cali y la ciudad de Cali no se ponen las pilas ambos a un relanzamiento de ambos territorios, nos va a pasar lo que le pasó a los cines, que se acabaron. ¿Opina que eso no pasa? Eso sí pasa. ¿Opina que eso no va a pasar? Eso sí puede pasar. Y puede pasar porque los procesos humanos se agotan.
Y cuando los procesos humanos se agotan, viene el deterioro, viene la imposibilidad de generar riqueza y con ello viene el acabose, porque viene el pánico y vienen las dificultades. Nosotros estamos acá presentes por muchas cosas, pero la primera por la que estamos acá presentes, porque tenemos que lograr un gran consenso político y social para adelantar un relanzamiento de la ciudad de Cali, para hacer un relanzamiento de Cali. Eso es fundamental hacer. Y es fundamental que nos demos la oportunidad de hacer el relanzamiento de ambas organizaciones que tienen un estrecho vínculo. De la organización en Cali, que es una empresa industrial, comercial del Estado, y el relanzamiento de la ciudad de Cali, que es nuestra amada Cali, nuestro territorio. Necesitamos hacer ese relanzamiento. Y para poder ese relanzamiento se busca el poder político. Explíquenos eso, Ospina, ¿qué era esa vuelta? La vuelta es esta. Si no tenemos el poder político, es decir, el control del Estado, para poder efectivamente adelantar el relanzamiento de nuestra ciudad y el relanzamiento en Cali, no vamos a poder lograr adelantar el relanzamiento de ambas organizaciones. Adelantar y asumir el control político de la ciudad es lo que nos da la puerta de entrada para dicho relanzamiento. Y asumir el gobierno de la ciudad es lo que nos daría las oportunidades para poder nosotros potencializar dicho relanzamiento. Si no hacemos ese poder político, no vamos a poder conducir nuestra ciudad a un buen puerto y conducir a Cali a un buen puerto. Usted coloca como requisito fundamental para el relanzamiento de Cali y de la ciudad de Cali asumir el control político, sí, porque es la conducción del Estado el que permite dichas apuestas. Es la conducción del gobierno lo que permite dichos desarrollos y dichos énfasis, porque es el gobierno el que tiene las capacidades para adelantar esos consensos y para adelantar dichos relanzamientos. Ya nos vamos entendiendo. Estamos en búsqueda del poder político y del control de la ciudad para las tareas no delegables sino postergables de relanzar nuestra ciudad, de relanzar en Cali. Sí. ¿Y por qué ese poder político lo permite? Entonces vamos a explicar. Uno, porque ese poder político administra los recursos. El que gobierna a la ciudad de Cali administra los recursos que todos los ciudadanos aportan. Lo que paga el señor por impuesto predial, lo que paga el señor de enseguida cada vez que tanquea su moto, lo que paga el señor cada vez que paga el impuesto de industria y comercio de la empresa que tiene, lo que paga el señor cada vez que paga una multa de tránsito, lo que paga el señor por servicios públicos, lo que paga el señor cada vez que paga una licencia que necesita para desarrollo urbano, entre otros muchos ingresos. El poder político que asume el alcalde da las llaves para manejar esa chequera. Y esa chequera es el poder del tesoro público que se controla y se gestiona, hecho fundamental para el relanzamiento de la ciudad y para el relanzamiento del Cali. Si ese poder político no se utiliza para administrar dichos recursos con transparencia y eficiencia y se utilizan para relanzar la ciudad y para relanzar el Cali, no vamos para ninguna parte. Además de los recursos que los propios ciudadanos aportan, también existe otra ruta y es los recursos que la nación nos transfiere. La nación anualmente y por 12avas le traslada unos dineros a la ciudad de Cali y que dicho alcalde tiene la responsabilidad de utilizarlos para relanzar a Cali, para relanzar la ciudad de Cali. Ospina, ¿y cuántos son esos presupuestos? Son importantes. ¿Son suficientes? No son suficientes. Como no son suficientes, esos recursos tienen que ser ejecutados de mejor manera, bien pensado en qué se gastan y jamás utilizarlos en circunstancias deshonestas. Por ejemplo, no se pueden gastar en volardos y taxis, porque eso es gastar un dinero público en algo que no tiene impacto, pero por ejemplo, ningún niño se debe acostar en Cali con hambre.
por ejemplo, tenemos que dar una lucha definitiva contra la indigencia. O por ejemplo, necesitamos que nuestras escuelas sean de mejor calidad. Entonces, en la medida en que esa persona elegida popularmente oriente bien ese recurso, tenemos mayores posibilidades de relanzar la ciudad. Ospina, ¿y qué tiene que ver eso con Encali? Que ese poder político administrará los recursos de Encali. Administrará los recursos que entrega la nación como subsidio. Administrará los recursos que los propios ciudadanos aportan. Y administrará los recursos que la propia municipalidad le puede trasladar a Encali. Por eso buscamos este poder político, para poder tener la chequera y para poder tener las llaves de relanzar a Encali y de relanzar la ciudad de Cali. 2. Ese poder político que estamos buscando da la posibilidad de definir los liderazgos que gerencien a Cali, que gerencien la salud, que gerencien la educación, que gerencien el deporte, que gerencien la cultura, que gerencien la hacienda pública, que gerencien la seguridad, entre otras muchas actividades. Es decir, el poder político que estamos buscando nos da el bolígrafo para escoger a los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad con los asuntos del Estado. Y ese poder político conseguido es tan importante como el primero. Si el primero es administrar la chequera y los recursos, el segundo es administrar y de identificar quiénes son los hombres y mujeres que adelantarán las tareas. Y la máxima es sencilla: la hora del hacer no es la hora de aprender. No podríamos colocar en las responsabilidades públicas de la ciudad de Cali personas que no tengan el conocimiento, que no tengan la experiencia, que no tengan la cultura, que no tengan la probidad, que no tengan la honestidad, pero ante todo, que no tengan la sapiencia para poder liderar bien lo público. No podríamos bajo ninguna circunstancia meter a personas que no tengan idea de lo que tienen que hacer. ¿Qué tal que yo ponga, por ejemplo, a Almario de secretario de salud y haya una epidemia de ébola? Y el primero que le patatú es Almario porque no tenga idea de qué hacer frente a una epidemia de ébola. ¿O qué tal que yo coloque, por ejemplo, a Roosevelt de secretario de seguridad y no tenga idea de cómo conformar y construir una política integral de seguridad? Por eso, la segunda de las funciones que estamos buscando asumir es la función de nominar y de organizar el equipo que gerencie y gestione la ciudad de Cali. Elementos que tengan habilidad y conocimiento, pero también que representen nuestra ciudad, que sean negritos como somos la mayoría, que haya mujeres como es el 51% de nuestra población, que haya personas mayores, porque somos mayores en muchos sectores, pero también que hayan jóvenes para que haya la integralidad, que haya gente de estratos muy popular, porque en lo popular hay conocimiento, pero también que haya de los estratos ricos para poder establecer un cordón y una representación de la ciudad. Pero adicionalmente, que hayan personas que vengan de los segmentos más populares y renovadores de la ciudad. Lo que no podemos hacer nosotros es entregar nuestra ciudad a unos líderes que no representen al total del territorio. Estamos buscando el poder político para relanzar a la ciudad de Cali, para relanzar a Cali, para administrar los recursos y para conformar el colectivo de alta calidad y brillanteza. Sí, para eso estamos haciendo la política. 3. La estamos haciendo también porque necesitamos asumir la autoridad. ¿Qué es eso, Ospina? ¿Qué significa asumir la autoridad? Significa que el alcalde es la autoridad en la ciudad por delegación del ciudadano. ¿Qué significa que sea autoridad? Significa, por ejemplo, que los establecimientos nocturnos se les puede ampliar el horario o se les puede reducir. Significa, por ejemplo, que el pico y placa se puede expandir o se puede controlar o levantar. Significa, por ejemplo, que se puede dar un toque de queda. Significa, por ejemplo, que se puede sancionar al infractor. Significa, por ejemplo, que se puede decidir hacia dónde urbanizar la ciudad de Cali. Significa
asumir el control del Estado para relanzar la ciudad de Cali, para relanzar en Cali, manejando la billetera, manejando la capacidad nominadora y asumiendo la autoridad. Eso es lo que estamos buscando. Pero al asumir el control del Estado, asumimos el control de varias cosas del Estado. Uno, asumimos el control de la educación pública en Cali. Y por tanto tendremos que velar para que 155.000 niños que están en colegios oficiales reciban educación de calidad, que 63.000 niños que están en colegios de cobertura reciban educación de calidad. Para que 5 hospitales, empresas sociales del Estado, presten los servicios de primer nivel de atención con máxima calidad. Para que en Cali tenga los mejores gestores y puedan ir por buena ruta. Esa es la tarea que buscamos. Y estamos acá presentes en la construcción de esa tarea. Pues bien, vamos a entender entonces todo lo que vamos y necesitamos conquistar por el voto, sí. Sin embargo, los ciudadanos no siempre ven los alcances de su voto. Y los ciudadanos no siempre ven la importancia de su voto. Y en muchas ocasiones la importancia del voto se suscribe a mi interés personal y particular. Y en muchas ocasiones eso friega a las oportunidades de una sociedad, porque el voto se suscribe a lo que como individuo me va a significar, no a lo que la sociedad le va a significar. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, lo que se construye son alianzas tóxicas para tratar de quedarse con el Estado. Y alianzas tóxicas para llevar no las sociedades a un buen puerto, sino alianzas tóxicas para corromper las posibilidades de la sociedad. Esa es una muy baja calidad de la política y es una muy mala ruta para el desarrollo futuro. Ospina, ¿todos los pueblos se eligen bien? No, no todos los pueblos se eligen bien. Buenaventura, en los últimos 10 alcaldes, 8 están en prisión o han estado en prisión. 1 fue asesinado y el otro vive en el exilio, de 10-0. Buenaventura ha elegido 10 alcaldes y los 10 han salido problemados. ¿Y eso qué ha significado? Que Buenaventura no encuentre la ruta para superar la inequidad, para generar progreso, para generar bienestar. Y eso no ha significado soluciones a los problemas muy importantes que tiene el pueblo de Buenaventura. ¿Es culpa del pueblo? No, es culpa de los liderazgos. Liderazgos que se amañan, que se arreglan con poderes siniestros y que no entienden la responsabilidad que tiene Buenaventura. Hay otros sitios donde nos ha ido bien y hay otros sitios que nos ha ido bien y nos ha ido mal. Bogotá eligió a Antanas Mocus, el barbudito, el profesor. El profesor adelantó proyectos de cultura ciudadana de impacto impresionante y posteriormente eligió a Samuel Moreno Rojas y está pagando una condena de 60 años. Fíjense, hasta en la capital las cosas suben y bajan. Y en otros hay unos aparentes consensos, digo aparentes consensos. Barranquilla lleva 16 años que crece más que el promedio nacional, que tiene grandes inversiones nacionales e internacionales y que sus alcaldes terminan con 80% de favorabilidad. ¡Wow! Algo interesante tiene que estar pasando en Barranquilla, bajo lo que aparentemente recibimos. Yo los invito a todos y a todas a que en la decisión electoral tengan todas estas argumentaciones y la vayan leyendo con mucha responsabilidad, porque lo que está de por medio es nuestra casa, la amada casa. Es lo que está de por medio, para que cada uno de ustedes, recibiendo ese marco, pueda adelantar la tarea. Entonces vendría la pregunta, Ospina, ya que sabemos para qué es la política y ya que sabemos lo que hace un alcalde, ¿qué haría usted con ese control del Estado? ¿Cuál sería su tarea si asumiese el control del Estado?
Entonces yo tendría que señalar lo siguiente: ¿qué haríamos nosotros si asumiéramos el control del Estado? Nosotros. Entonces empecemos, vamos, ahorita me dicen, ¿qué haríamos nosotros? Entonces diríamos, uno, primero, dialogaríamos sistemáticamente para que las decisiones no fuesen personales sino colectivas, para reducir las posibilidades de la equivocación. Es decir, pensamiento colectivo y plural, no pensamiento personal. Y aunque una persona pueda ser muy inteligente, nunca va a ser más inteligente que tomar decisiones en consenso y en pluralidad. Y eso significaría que las organizaciones sindicales preponderantes de ENCALI estarían en el máximo órgano rector de ENCALI para la toma de decisiones. Eso sería un pensamiento colectivo. Significaría entonces que estarían con voz y con voto para poder participar de la toma de decisiones. Pero para participar de la toma de decisiones, no únicamente por los intereses laborales de lo que significa Ricardo, no únicamente para los intereses laborales de lo que significa los alinderados en el proyecto de Roosevelt, significa esos derechos, pero también las responsabilidades que tenemos con Cali, para que la línea de pensamiento sea la suficientemente alta para pensar en los derechos de los trabajadores, pero también pensar por nuestra ciudad, que tiene que ser relanzada. Dos, ¿qué más haríamos con ese poder si el ciudadano nos entrega ese poder? Lo segundo que haríamos, colocaríamos en la gestión de lo público a los mejores y las mejores. No nos daríamos la posibilidad de colocar en la gestión de lo público propósitos por acuerdos de carácter, de carácter electoral. No pintar las calles rotas. Es decir, Ospina, no vamos a colocar a personas por un acuerdo electoral a que gerencien Cali. Es que fulanito sacó 100.000 votos y por tanto venga, le entregamos a Cali como si fuera una corona. No. Prefiero perder. Venga, pongamos a los mejores y las mejores, a los que conozcan efectivamente de la gestión de lo público, a los que conozcan efectivamente del tema del Cali, a los que conozcan en pormenores lo que tenemos que adelantar para el desarrollo, a quienes conozcan la profundidad de la compañía y le tengan tal nivel de afecto que trabajarían de manera permanente para hacer el relanzamiento de la misma, a quienes tengan tal nivel de compromiso, de afecto por lo público y para el público, que van a hacer de esa compañía una gran compañía. ¿Y dónde los vamos a conquistar? ¿Dónde los vamos a conseguir? En muchas partes. Primero, escarbemos al interior de la propia organización. Escarbemos al interior de la propia organización quienes tienen la trazabilidad, el conocimiento y la formación para asumir dicha responsabilidad. Pero Ospina, ¿conocimiento únicamente? No. Conocimiento y cultura de poder. Porque hay gente que tiene el conocimiento, pero no tiene la cultura del poder. ¿Qué hace? Se enloquece con un cargo. Es el primero que al otro día tiene 2 camionetas, anda embambado, anda con no sé cuántas peladitas, moviéndose por todas partes, se enloqueció con el cargo. Y como yo soy tan bacano, pero tan estricto, al otro día se va. Con lo que le pasa lo del concejal Lucho. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Necesitamos escarbar con lupa a los que tienen una cultura de poder, pero también tienen un conocimiento diáfano de lo que hay que realizar, que conocen lo que hay que hacer, pero tienen cultura para asumirlo. ¿Qué es cultura? Cultura es entender que la gestión de lo público o una responsabilidad administrativa de muy altos niveles no le puede permitir perderse de lo que significa la honorabilidad, la humildad, el prestigio y el trabajo. Una persona con muchísima capacidad política y de poder no se enloquece con el poder, pero una persona que no tenga esa cultura se enloquece y es peor. Por eso entonces
adelantaremos eso con lupa. Ospina, esto significa que si usted accede al poder, los gerentes del Cali van a ser trabajadores o personal de la compañía. Sí, siempre y cuando tengan el conocimiento y la cultura. Podríamos buscarlo por fuera. También, si cumple los requisitos. ¿Qué no voy a hacer? No lo voy a traer por fuera de Cali. Eso sí no lo voy a hacer. ¿Por qué? Y no porque sea agresivo con alguien que venga de afuera. No porque alguien de afuera no sea, sino porque la ciudad necesita conocerla muy bien. Hay personas que creen que Cali es igual en todas partes. Creen que Retiro es lo mismo que Mojica es lo mismo que Marroquín es lo mismo que Terrón es lo mismo que Pampa del Mirador, que Pampa del Mirador es lo mismo que el Realengo es lo mismo que Mariano Ramos es lo mismo que el Jardín es lo mismo que San Carlos es lo mismo que Floralia es lo mismo que La Flora es la nueva Floresta. Están perdidos. Y por tanto no le vamos a entregar nuestra amada Cali a quien no conozca, haya vivido e interprete de la mejor manera la ciudad. Estamos siguiendo, ¿cierto? Listo. Vamos a seguir. Ospina, ¿cuál va a ser la tarea con el Cali? Yo le digo, la tarea con el Cali es que nos pongamos en una línea de acción. Entonces, en esa línea de acción nos va a tocar dar unas batallas. ¿Por qué hay que dar unas batallas? Porque hay determinados procesos que no funcionan adecuadamente al interior del Cali, porque Bogotá sigue siendo tensionante y Bogotá sigue siendo intervencionista con respecto al proceso del Cali. Y en la medida en que Bogotá no suelte de manera definitiva la compañía y no nos suelte y nos dé mayores posibilidades de flexibilidad para poder asumir el control de las empresas, la empresa va a seguir teniendo tropiezos. Y por eso entonces nosotros nos va a tocar que parar macho y nos va a tocar que ser radicales frente a ciertos asuntos con respecto a Bogotá. Y nos va a tocar movilizarnos políticamente, movilizarnos socialmente, movilizarnos jurídicamente, movilizarnos técnicamente, para que en esa estrategia podamos nosotros romper definitivamente el cordón. Y rompiendo definitivamente el cordón, tener más autonomía para las responsabilidades que tenemos con el Cali. Vamos entendiendo el componente. Es decir, agua. Necesitamos resolver el problema. Cada vez que yo veo las cifras de agua potabilizada y agua contabilizada, hay un montón de pérdidas. Y cada vez que veo las pérdidas, digo, o no hicieron las inversiones apropiadas para reducir esas pérdidas producto de problemas de orden técnico, o no hay un estado interdisciplinario actuando para evitar ese fraude. Entonces tendremos que decir, vamos a armar un colectivo en ese propósito. Después dice, tenemos tema de energía, y yo tengo que señalar, en momentos de crisis ambiental, de calentamiento global, necesitamos echar mano por energías alternativas, y allí tenemos que aclarar. Después dice, ¿y qué vamos a hacer con el tema de telecomunicaciones? Tendremos que pensarnos y romper el esquema, porque el formato tradicional que estamos administrando no nos va a dar lo suficiente para poder mantener el proyecto de telecomunicación. Y estos tres elementos, con un ritual, manteniéndolo unido, manteniéndolo industrial, comercial del Estado y manteniéndolo 100% de carácter público. Ahí está el tema. Y no vamos a necesitar aliados externos, en algunos temas sí. Y los tendremos que buscar, y los tendremos que adquirir, y tendremos que buscar los mecanismos apropiados, porque no nos vamos a quedar con muchas responsabilidades que no posibiliten el aliado estratégico. Y ahí tenemos que construir el pensamiento lo suficientemente flexible para nuevas responsabilidades que tendremos que adelantar. Voy a poner
un ejemplo. Un ejemplo. Semaforización de Cali. ¿Qué tal si la semaforización de Cali es inteligente? ¿Qué es inteligente? ¿Qué tal si el cambio del semáforo responde a las circunstancias de la vía y no siempre responde de igual forma? ¿Qué significa eso? Significa que siempre responde 3 minutos rojo, 3 minutos amarillo, 3 minutos verde o 3, 1, 3. Siempre igual, pero resulta que la movilidad no es igual. Resulta que una cosa es la hora pico de la mañana y otra cosa es la hora pico de la tarde. Resulta que si llueve hay una situación y si no llueve hay otra. Resulta que si hay un parado en la vía pública, resulta de que si hay un accidente, resulta que si hay una inundación, resulta que si hay una manifestación, resulta de que si hay alguna vicisitud, eso puede cambiar. Si nosotros lográramos llevar esa tecnología a semáforos inteligentes que respondieran de acuerdo a las vicisitudes de la ciudad y por tanto cambiaran con un algoritmo como cuando ustedes utilizan el Waze, que es para saber por dónde irme más fácil, la semaforización de Cali puede cambiar y los tiempos de movilidad pueden cambiar. Y tal vez en Cali pueda ser socia de ese proyecto para que nosotros hagamos esa renovación tecnológica en Cali. Y ese sería un proyecto que lo podemos hacer con un aliado estratégico para poderlo desarrollar. Ospina que en Cali solita lo puede hacer. Y yo, ¿cómo así? ¿Y desde cuándo son desarrolladores de software de alta inteligencia? ¿Y desde cuándo tienen esa tecnología tan provocada para hacerlo? Y por tanto tendrías que decirles, sí, vamos a mantenerla de carácter público, pero frente a proyectos especiales tenemos que buscar aliados. Sin pena. Porque eso es pensar de manera positiva para el desarrollo. O por ejemplo, ¿qué tal si nos diéramos la oportunidad que todos los semáforos de Cali funcionaran con luz solar? Y por tanto, como somos una ciudad de alta radiación solar, el semáforo tiene como captar su propia energía y por tanto no tendrá costos, sino los costos de inversión para montar la celda fotovoltaica y la pila que se pueda recargar para las zonas nocturnas. Eso lo podríamos pensar. O qué tal si pudiéramos pensar que pudiéramos tener algo que se llaman árboles inteligentes en el mismo semáforo y el semáforo tener sensores para el ruido, sensores para conocer de contaminación por CO2, sensores para saber si ha llovido o no ha llovido, sensores que tengan que ver con el tema de una videocámara y que todo el mundo con la maquinita mágica se meta y diga, quiero saber qué está pasando en Ciudad Jardín. Y puede saber y le diga, temperatura en Ciudad Jardín, 28 grados, oxígeno tanto, humedad tanto, transporte, miramos con la cámara y pueda ver cómo está el transporte. Esto que es ciudad inteligente es un proyecto que podríamos adelantar y para eso se necesita el cambio. Bien, entonces sigamos. Ospina, entendemos estos temas, pero estos temas están minados de desconfianza con usted. Es que usted, hermano, me ha amarrado muchas veces. Entonces yo digo, vaya, la gente es muy bella conmigo. ¿Qué les pareció molesto? ¿Que haya construido un nuevo latino? ¿Qué les pareció maluco? ¿Que hayamos hecho el parque de la 72W? ¿Qué les molestó? ¿Que nos hayamos inventado el salsódromo? ¿Qué les molestó? ¿Que hayamos promocionado y reinventado el petróleo? ¿Qué les molestó? ¿Que hubiésemos hecho el túnel de la Avenida Colombia? ¿Que hubiésemos hecho el puente de la octava con 70? ¿Que hubiésemos construido el puente de la 44? ¿Que hubiésemos desarrollado Altos de Santa Elena? ¿Que hubiésemos desarrollado los proyectos de gran impacto como centros de primera infancia? Los seres humanos no nos podemos evaluar por lo que aún falta, también nos podemos evaluar por lo que se ha realizado. Entonces la pregunta es, ¿y qué hicieron los otros? Dígame una. Que alguien me diga la obra, el proyecto cultural o el proyecto de envergadura. ¿Ven? Entonces fíjense, no existe ningún tipo de proyecto de carácter cultural, de carácter social, de carácter de infraestructura o de proyecto innovador que pueda superar lo que hicimos en el Nuevo Latino. Entonces cuando me plantean los errores, yo les tengo que decir, muchachos, los invito a que lean el vaso,
medio lleno o medio vacío, porque tal vez usted lo quiera ver medio vacío, pero el niño que hoy estudia el Nuevo Latín lo ve medio lleno. Tal vez usted lo quiera ver vacío, pero el señor que vivía en el poblado y que tenía un terraplén y hoy tiene un parque lo ve medio lleno. Tal vez usted lo vea medio vacío, pero el señor de Manuela Beltrán que ve la 112 lo ve medio lleno. Tal vez usted lo vea vacío, pero el vecino de López lo ve medio lleno. Tal vez usted lo quiera ver pervertidamente vacío, pero el señor que vive en el bulevar de la Avenida Colombia lo ve medio lleno. Tal vez usted quiera seguir insistiendo que es vacío, pero los amigos que van al Petronio y que se convirtió en el festival más importante de Latinoamérica lo ven hiper lleno. Tal vez usted lo quiera ver muy vacío, pero los amigos animalistas que comprenden que la Feria de Cali con Salsódromo es esencia de nuestro pueblo y un proyecto cultural de envergadura lo ven de impacto. Entonces yo invito siempre a los amigos de la crítica a que lo hagan en una balanza. Porque cuando miran la balanza comienzan a decir, ay, buena madre, con razón está en la pelea. Porque este pueblo nuestro no reelige, solamente si hay resultado y eficiencia efectiva. Y por tanto hay un desarrollo apostado. Hay que mejorar. Claro, hay que mejorar. Miren, estas canas me han salido porque la vida va pasando. Y como la vida va pasando, se tiene más capacidad política, se tiene mayor capacidad de consenso, tenemos mayor capacidad de desarrollar las tareas. Y por eso yo les puedo decir a todos los amigos acá presentes que tenemos tal nivel de conocimiento y capacidad y tal nivel de colectividad que podemos hacer de Encali la empresa que en otrora fue líder nacional. Y lo vamos a hacer y lo podemos hacer juntos. Eso es. Ahora, y voy cerrando. Sin embargo, tenemos unas amenazas muy grandes. ¿Cuál es la primera amenaza que tenemos nosotros? Tenemos una amenaza de un sector de la sociedad colombiana que le interesa tener a Cali postrado para quedarse ellos con el mercado de la energía, con el mercado del agua, con el mercado de las telecomunicaciones, para que Cali y el Cali no participe activamente de la provisión de servicios públicos en toda la sociedad colombiana. Y estoy completamente convencido que esa matriz de deteriorar a Cali para que esté por fuera de los mercados es la que nos aplican desde los años 2000 hasta la fecha, teniéndola intervenida, después entregándola, pero no dándole la oportunidad que salga adelante. Y parte de lo que yo veo es que en Cali tiene que ser muy verbiona y buena para que a pesar de semejante matriz, la empresa sigue palpitando y sigue siendo de importancia. A esa matriz la tenemos que derrotar. Y esa es una de las tareas que tenemos que escoger. Necesitamos derrotar una matriz que hay dentro del propio seno de la ciudad de Cali. Y es la matriz de una élite que se considera la única capaz de gestionar lo público. De una élite irresponsable que se considera que es la única que puede llevar lo público a buen puerto. Y es una élite que no le importa con quién aliarse. Hoy he visto que esa élite se está aliando entre ellos porque se alían frente a intereses para tratar de resolver el tema de la ciudad, y nosotros no lo vamos a permitir y les vamos a derrotar. Pero amigos, todo esto se tiene que expresar en documento firmado. Y ese documento firmado es el que hemos preparado entre las organizaciones sindicales y nuestra campaña. Este arrugadito es el último. ¿Sí? ¿Sí es? Bien. Este documento es un documento que queremos firmar. Y es un documento que queremos firmar para hacer gala de lo que como compromiso tenemos. Ospina, ¿esto es un compromiso por votos? No. Yo no soy así ni pienso así. ¿Cuántos votos me va a dar Sintrencal? ¿Cuántos votos me va a dar la UCE? Ni sé si tengan la cédula escrita. Es más, ni tengo idea. Es un compromiso de principios.
No tiene que ver nada con la capacidad electoral. Los necesitamos y necesitamos los votos. Nos encantaría que se movilizaran y votaran con nosotros. Nos encantaría que pudieran apoyar en la opción electoral. Pero nosotros no pensamos que un acuerdo de tal magnitud esté estrechamente vinculado con una capacidad electoral. No pensamos así. Y hice otro con el magisterio y les dije exactamente lo mismo. Por tanto, ustedes están en libertad. Pueden tomar la libertad de votar por quien ustedes quieran. Si ustedes quieren votar por Roberto, que es buena persona, por él, si ustedes quieren votar por el que quieran. Sin embargo, les quiero notificar que el alcalde está acá presente, porque yo lo voy a dar. A ver, esto es lo que dice el documento. Dice, muchachos, escuchen por favor para firmarlo y para que de la mano de la firma ustedes puedan ir a sus hogares y yo pueda ir a otra reunión a quien estoy invitando. Antes de firmarlo, los quiero invitar. El 18 de octubre, el Partido Verde va a cerrar las campañas de todo el Partido Verde. Lo va a cerrar en la octava con 70. Nos encantaría que si ustedes quieren acompañarnos, allá tienen un espacio y allá serán bien recibidos. Entonces, dice lo siguiente. La hora del cierre. A las 7 de la noche, pero lleguen temprano, porque si no llegan temprano se quedan sin espacio. Maite está invitada. Nos encantaría que estuvieras con nosotros. Robinson es el que está allá de amarillo, está invitado. Nos encantaría que estuvieses con nosotros. Los amigos están invitados. Nos encantaría que estuvieran con nosotros. Dice así nuestro acuerdo. Acuerdo de ciudad por el fortalecimiento de las empresas municipales de Cali. Nuestra Cali amada se ha forjado por cuenta de la tenacidad de sus gentes, su diversidad cultural y ambiental. En su desarrollo económico y crecimiento urbano ha estado presente el esfuerzo significativo de los obreros y el indiscutible aporte de las empresas municipales de Cali. 31, cuando fueron creadas, han garantizado el acceso de la población al agua potable, contribuyendo a su bienestar e incrementando su expectativa de vida. Además, es innegable que este municipio se erigió en un polo de industrialización, entre otros factores, por el cubrimiento de los servicios públicos de energía, telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado. Ahora nuestra Cali soñada requiere fortalecer la contribución que históricamente han realizado las empresas municipales de Cali en Cali. Es indispensable su aporte en la transformación en una ciudad inteligente y sustentable, en la que el cuidado del agua, la transición hacia energías renovables sean reales prioridades. Además, donde la población pueda acceder a los servicios públicos esenciales de manera oportuna, eficiente y en condiciones de justicia, contando con el apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Asumiendo este compromiso histórico, las organizaciones sindicales Sintra en Cali y UCE acogen satisfactoriamente el programa de gobierno de Jorge Iván Ospina 2020-2023 y el colectivo de Puro Corazón por Cali. En especial se resalta lo establecido en el reto número 6. En coherencia asumimos el acuerdo de ciudad orientado a 1. Consolidar a Cali como la principal empresa industrial y comercial del Estado del suroccidente colombiano, contribuyendo desde su carácter público y multiservicios al goce de los derechos de la población y el desarrollo económico de la región. 2. La dirección y administración de Cali se ejercerá de conformidad a las mejores prácticas de la gestión pública, prevaleciendo el criterio técnico, erradicando el clientelismo y la corrupción, apoyándose para este propósito en el conocimiento y en la experiencia de los trabajadores. 3. Se realizarán los esfuerzos necesarios para recuperar la plena autonomía financiera y administrativa de Cali, realizando las acciones requeridas ante el Gobierno Nacional de negocios TIC, para que contribuya a la transformación de
de Cali en una ciudad inteligente y sustentable, ampliando los niveles de penetración de Internet en la población, fortaleciendo el portafolio y la prestación del servicio de las TIC. 5. Fortalecer la unidad estratégica de negocios de energía para que contribuya a la transición energética hacia energías renovables, recuperando el potencial de generación de energía y reduciendo la dependencia, fortaleciendo la prestación de los usuarios. ¡Qué mojadita! 6. Consolidar la unidad estratégica de negocios de acueducto y saneamiento básico para coadyuvar en la recuperación de las cuencas hidrográficas, reducir las pérdidas de agua potable y mejorar la continuidad del servicio de acueducto. 7. Gestionar adecuadamente la empresa e incursionar en la prestación de nuevos servicios, entre otros que contribuyan a la generación de excedentes, y estos pueden ser reinvertidos en el municipio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 8. Garantizar que los trabajadores puedan realizar sus labores operativas adecuadamente, mejorando la prestación de los servicios públicos, elevando la satisfacción de los usuarios y recuperando la imagen de la empresa. 9. Buscar alternativas para aliviar la tarifa de los servicios públicos de los usuarios, garantizando el mínimo vital, pero con ahorro. ¿Por qué le pongo el mínimo vital con ahorro? Porque no nos parece adecuado que alguien pueda tener el mínimo vital y lo bote. Debe hacer un uso racional de ese mínimo vital que nosotros proponemos. ¿Por qué no coloco específicamente los servicios a incursionar? Porque pueden ser muchos. Y no quisiera especificar uno, porque pueden ser muchos más de los que aquí están planteados, los servicios en los que podríamos incursionar. Hago referencia a plataformas de educación, hago referencia a nuevas emisoras, hago referencia a nuevos desarrollos que puede tener la ciudad de Cali. A partir de eso, Jorge Iván Ospina, candidato a alcaldía de la coalición Puro Corazón por Cali, lo firmaría. Ricardo León Muñoz Lugo, ¿tú eres León? No sabes. Y José Roosevelt lo firmaría. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Están claros? José Robles. Se quedó.